10 goles, esta es la cantidad de goles que ha recibido el Barcelona en los últimos 5 partidos. Una cantidad más que preocupante para un equipo de este calibre. Equipo el cual la temporada pasada supo ser de los mejores del mundo, haciendo una revolución total y cambiando la forma de atacar de la mayoría de los equipos de Europa. Pero este año haciendo todo lo contrario, demostrando una debilidad inédita que no se había visto en toda la temporada anterior. La prueba más visible de esto siendo las derrotas contra el Real Madrid y el PSG respectivamente. Partidos en los cuales se vio un Barcelona altamente superado, no encontrando su estilo de juego y por momentos no pudiendo pasar ni la mitad de la cancha. Entonces, ¿cómo pasamos del Barcelona de la temporada pasada a este? Para saberlo tenemos que retroceder un poco. El 29 de mayo de 2024 el Barcelona anunciaba el fichaje de Hansi Flick, tras destituir a un Xavi Hernández que, aunque no lo había hecho nada mal, se había ido con las manos vacías la última temporada, así llegando a un club que necesitaba una nueva visión de juego urgentemente. Y sin duda Hansi Flick era el más indicado, siendo el único técnico que ha ganado un sextete aparte de Guardiola. Un técnico muy metódico que llegaría al banquillo del Barça con una gran expectativa, y sobre todo con una idea de juego muy clara. Una 4-2-3-1 con una presión muy alta y con la línea defensiva a la altura de la media cancha, y con una manera de defender que ya no se veía hace muchísimos años, tirando el fuera de juego, y en caso de que esto no funcionara el arquero estaba bien atento para salir a despejar el balón, siendo el señor Pedri González el que manejaba absolutamente todas las riendas del equipo. A esto sumándole un Íñigo Martínez que lideraba la defensa de una manera espectacular, sin dejar atrás un tridente conformado por Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal que pondrían patas para arriba absolutamente toda Europa. Y no sé si te diste cuenta, pero aquí está el primer gran acierto de Hansi Flick: tener jugadores de referencia en todas las posiciones, y acuérdate de esto porque lo vamos a usar más tarde. También sacó a varios jugadores de la cantera que serían fundamentales en el desarrollo de la temporada, siendo este el caso de jugadores como Gerard Martín, Marc Casado o Marc Bernal, que de hecho era el pivote titular junto a Pedri antes de lesionarse. Y no solo esto, sino que también potenció a todos los jugadores del Barcelona, algunos de ellos volviéndose los mejores jugadores del mundo como Rafinha, Lamine Yamal o Íñigo Martínez. Realmente creo que no hace falta mencionar a Pedri. Con todo lo antes mencionado, el Barcelona afrontó esta temporada perfectamente, ganando el triplete nacional y jugando un estilo de juego que da gusto ver. A esto sumándole las 4 victorias en el Clásico frente al Real Madrid, daba una temporada redonda donde se cumplió la táctica casi a la perfección, siendo el equipo de las 5 grandes ligas con más goles anotados y con más fuera de juegos cometidos. Aunque déjame decirte que justo aquí donde viene la parte mala de la historia. Aunque el Barcelona fue muy superior a todos los equipos contra los que jugó la temporada pasada, dejó ver un gran problema que sigue arrastrando hasta el día de hoy, y que de hecho es una de las razones por las que el Barcelona no levanta cabeza. Y claramente estoy hablando del sistema defensivo de Hansi Flick. Un sistema defensivo que, aunque ayuda a presionar y atacar mucho, es una bomba de tiempo, ya que si no se ejecuta a la perfección deja la defensa muy mal parada. Y esto se vio sobre todo en las semifinales de la UEFA Champions League, eliminatoria en la cual el Barcelona marcó 6 goles y pese a eso la perdió. La verdad es que yo sigo teniendo pesadillas con el gol de Fratesi. ¿Pero por qué metieron 7 goles? La razón es bastante simple: el estilo de juego del Inter de Milán. Un estilo de juego directo que se basa completamente en tirar centros largos a las espaldas de la defensa. Y obviamente si el rival te juega así todo el partido vas a tener que cometer errores, ya que está jugando muy al límite. Y esto es lo que no se puede permitir la defensa del Barcelona. También súmale que es un estilo defensivo al que los defensas tardan mucho en adaptarse. Y este es el caso de Araujo y Gerard Martín, que son dos de los jugadores con más responsabilidad en los goles del Inter de Milán, ya que son dos jugadores que fueron suplentes toda la temporada. Obviamente no teniendo la misma experiencia en tirar el fuera de juego como Íñigo Martínez o Alejandro Balde. Y aquí es donde tú dices, ¿por qué no dejan de arriesgar cuando ya van ganando? Esa misma pregunta me hice yo cuando Chervi metió el empate, hasta día de hoy me lo sigo preguntando. Pero fuera de esta eliminatoria también hubo algo muy notorio, y es a lo que yo llamo la Pedri dependencia. Pedri es el jugador más importante que tiene el Barça, ya que conecta la defensa con el ataque y maneja los tiempos del equipo. De primeras parece que no tiene nada de malo, simplemente es un mediocampista que le añade más calidad al juego y ayuda a que el Barcelona sea imparable. Pero el problema viene cuando el Barcelona saca a Pedri y se caen a pedazos totalmente, cosa que pasó mucho la temporada pasada. De ejemplo tenemos la ida de las semifinales de la Copa del Rey, donde el Barcelona iba ganando 4-2 y se lo empatan tras sacar a Pedri. Pero ya fuera de esto la temporada ya había finalizado, por lo que el Barcelona buscaba reforzarse en el mercado de fichajes, sin saber que este mismo se convertiría en una total película. Ya con el mercado de fichajes abierto, el Barcelona tenía un objetivo claro en el horizonte, y el objetivo se llamaba Nico Williams, un jugador que estaba fuertemente vinculado al FC Barcelona desde la Eurocopa de 2024, por su conexión con Lamine Yamal y con todos los jugadores del Barça, pareciendo el fichaje perfecto y aparte teniendo una cláusula de rescisión bastante económica. Vamos, que si el jugador decía que sí, ya estaba todo listo.
Pero esto mismo fue lo que nunca pasó, ya que Nico Williams le fue dando largas a la directiva del Barcelona hasta que terminó cerrando un nuevo contrato con el Athletic Club de Bilbao, finalizando un circo que duró casi todo el mercado de fichajes, por lo que el Barcelona no tenía mucho tiempo para fichar el extremo izquierdo que querían, yendo a por un Luis Díaz que parecía la opción perfecta para esa banda izquierda, pero al final siendo imposible ficharlo gracias a la alta cantidad de dinero que pedía Liverpool por él, por lo que la directiva del Barcelona fue directo a la última opción, siendo este Marcus Rashford, un jugador muy polivalente que te juega en todas las posiciones de ataque y que concretó una sesión con opción a compra a pocos días de finalizar el mercado de fichajes. Y aquí es cuando tú dices, ¿para qué quieres un extremo izquierdo si ya tienes a uno de los mejores jugadores del mundo en su posición? La explicación de esto es que Hansi Flick quería convertir a Rafinha en media punta para liberar la banda izquierda y poner un jugador más regateador estilo Lamine Yamal. Esto sobre el papel es la idea del siglo, pero pronto veremos por qué no funcionó. Ya con esta sesión finalizada, el Barcelona iba en busca de un portero que le diera seguridad, haciendo para mi concepto el fichaje más importante de toda la temporada, siendo este mismo Joan García, un arquero proveniente del Español que venía de ser el mejor arquero de la liga la temporada pasada, cerrando su fichaje por un total de 30 millones de euros, así asegurando la portería del FC Barcelona y dejando a Chesney como suplente, y también fichando una joven promesa llamada Ronny Bardghji por un total de 2,5 millones de euros. Hasta este punto todo parece bien, hasta que llegas a la parte de las ventas, donde surgen todos los problemas del Barça. ¿Te acuerdas cuando te dije que una de las claves del Barcelona era que usaba jugadores de referencia en todas las partes del campo? En el ataque siendo el tridente conformado por Lewandowski, Rafinha y Lamine Yamal, en el mediocampo siendo Pedri y en la defensa siendo Íñigo Martínez, jugador que se iría libre a Arabia tras activar una cláusula en su contrato, argumentando que ya no se sentía en el nivel para seguir compitiendo en Europa. Y aquí es donde encontramos el gran problema que tiene el Barcelona actualmente. Y con una manera de defender que ya no se juego, ya que no hay una referencia clara en defensa. Íñigo era el que lideraba la defensa y marcaba los tiempos en que se tiraba el fuera de juego. Y el Barcelona, al jugar un estilo táctico que depende tanto de la defensa, lo sufre muchísimo, ya que constantemente hay errores defensivos que al final terminan siendo gol. Y el más claro ejemplo de esto es el 4-1 contra el Sevilla. También entrando en juego el factor Pedri, que tiene que jugar todos los partidos bien porque si no el Barcelona no pasa ni la mitad de la cancha, caso que vimos contra el PSG o el Real Madrid. Y si a esto le sumamos que el Barcelona es un hospital y que tiene casi la mitad de la plantilla lesionada, nos da como resultado un equipo que si sale todo bien es el mejor equipo del mundo, pero que si falla en solo una cosa lo sufre por completo y no sabe cómo remediarlo. Ahora dime, ¿crees que el Barcelona tiene oportunidad de ganar la Serie? Gracias por ver el video hasta el final, realmente son videos que me están costando bastante editarlos, por lo que te agradecería que le dieras un like y una suscripción, ya que quiero llegar a los 10.000 suscriptores lo antes posible, me harías un gran favor y sobre todo me harías muy feliz. A la derecha te dejo un video recomendado y a la izquierda mi nuevo video, en el medio te puedes suscribir y sin más, yo soy Difo y nos vemos hasta la próxima vez.